minutos. Buenos días para todos nuevamente. Parto por aquí en primera instancia ¿por qué, perdón? Por mostrarles la plataforma para comentarles que sobre el trabajo del día de ayer, esta mañana, em, lo que se trabajó el día de ayer con los que estuvimos presencial, lo dejé aquí planteado como una actividad de habeas data, atención personalizada y manejo de objeciones. Nosotros ayer trabajamos básicamente en clase, para lo cual pues les he pedido el favor que quienes trabajaron en clase, que por favor coloquen las fotos de las firmas que les generé como evidencia. Eso para que por favor lo hagan individualmente, a pesar de que trabajaron en grupo, entregar esa foto individualmente. ¿Es claro para todos? Sí, señor. Listo. Y para quienes no asistieron, deben entregar una presentación de PowerPoint, aprovechando que pues ya han venido trabajando con PowerPoint, de 10 diapositivas básicamente sobre la ley de habeas data, que es la 1581 del 2012. Entonces ahí la invitación es leer básicamente la ley, generar una presentación de 10 diapositivas. Esa presentación, por favor, que no sea cargada de texto, no sea totalmente copiar y pegar, sino que tenga imágenes, que pues se copie un texto muy elemental, no que se copie todo generalmente en texto. Y se entrega ahí para ustedes como evidencia para quienes no asistieron en el día de ayer. O pues en su defecto, pues quienes ya habían llegado un poquito muy, digamos, fuera de la hora en que se estaba trabajando. Entonces, subir esa actividad. ¿Sí es claro para quienes no asistieron? Sí, señor. Listo. ¿Para los demás es claro? José Duan asistió. Para los demás, aquí no tengo en mente a Natalia. Sí, señor. Todo muy claro. Todo Listo. claro, profe. Listo, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a trabajar el día de hoy? Primero, en la primera, digamos que sesión, vamos a trabajar lo que es la seguridad de la información. Realmente, pues es un tema muy complementario a lo que es la ley de habeas data. Ayer estuvimos viendo muchos de los deberes, de los derechos que tenía un responsable o un encargado del tratamiento, en los cuales se hablaba por ahí dentro de la ley 1581 del 2012, de guardar la confidencialidad, de en todo momento poder rectificar la información, etcétera. Sin embargo, pues aquí vamos a complementar un poco pues lo mencionado. En primera instancia, les compartí un modelo o un manual de seguridad y privacidad de la información. Entonces, resulta que este documento es generado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, quien son básicamente el máximo ente en Colombia encargado del manejo en general de la información. Ayer nosotros habíamos visto a la Superintendencia de Industria y Comercio como el principal ente o como el máximo ente que, digamos, regulaba todo el tema de los datos, digamos, en general. Pero eso, digamos, que se establece básicamente con el término de las relaciones comerciales que pueden generarse a partir de la manipulación de los datos. Aquí el Ministerio de las TIC, el Ministerio MINTIC, básicamente, como su nombre lo indica, es el que, de términos muy generales, trabaja específicamente todo lo que es los temas de privacidad de la información, de las tecnologías más recientes que hoy se manejan, como por ahí han escuchado de pronto algunos, lo de bases de datos, programación, etcétera. Y pues debido a todo eso es muy relevante el tema de la seguridad en la información. Entonces, en este documento, ¿qué encontramos? En este documento nos hablan, por ejemplo, de los derechos de autor. Nos dicen que todas las referencias a los documentos de este modelo manual de seguridad y privacidad de la información, con derechos reservados por parte del Ministerio de Tecnología de la Información y la Comunicación, a través de una estrategia que hace referencia al gobierno en línea. Entonces, el gobierno en línea es la estrategia que ha tratado de implementar el Estado en general
para que el Estado, no solamente el gobierno, vaya migrando poco a poco hacia los servicios de las tecnologías de la información y la comunicación. Nos están indicando acá como derecho de autor que todo lo que está referente en este manual es única y exclusivamente propiedad, como lo he mencionado, del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Ahora, todas estas referencias que están dentro del manual se basan en una norma ISO. Esa norma ISO es la llamada ISO 27000. ¿De pronto ustedes han escuchado sobre otras normativas ISO? No, no, señor. No, señor. ¿Alguien ha escuchado sobre las normativas ISO? No, señor. Sí, señor. Quien me dijo sí es Roosevelt, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, Roosevelt, más o menos, ¿qué ha escuchado de las normas ISO? Bueno, pues no he escuchado mucho en general, pero sí he escuchado en específica una ISO que es la 1401, que es la de medio ambiente. Totalmente, está bien. Entonces, bueno, primero que todo, ISO es una organización que genera unos estándares normativos. Resulta que ISO tiene un representante en Colombia, quien es el encargado de generar pues normas a nivel, primero, traer las normas internacionales y aplicarlas o poder avalarlas aquí en Colombia. Y segundo, una entidad que es una misma entidad que también puede generar unas normativas de carácter interno, de carácter nacional. Esa entidad se llama ICONTEC. De pronto ICONTEC sí lo han escuchado quizás un poquito más. ISO, como les digo, es una entidad internacional. ICONTEC es básicamente quien representa a ISO aquí en Colombia. Ellos son los encargados de ¿qué? De generar unas normas o de aplicar o de traer ciertas normas que tiene ISO, ICONTEC, hablando de ICONTEC, aquí en Colombia. Entonces han escuchado, por ejemplo, acá de la 14001, Roswell me dice, hay una que es la 9001, que es la de calidad, sistema de gestión de calidad. Hay una que es la 45001, que es la de sistema de seguridad y salud en el trabajo, que es básicamente todas las normativas que se deben tener en el trabajo. Ahora, estas normativas un sistema integrado de gestión. Ese sistema integrado de gestión, aquí no me quiere cargar en estos momentos. Me avisan si me escuchan porque cuando se me pone así es porque el internet como que se quiere ir. No, ya. Ese sistema de... Gracias. Ese sistema de gestión que es algunos para ese ejecute. ¿Qué pasa? Medio ambiente y calidad de luz, luego la norma ambiental, luego como para dar contexto. Normativas, temas para es la 26. Esa es la norma que las empresas o personas se capaciten, se certifiquen en temas de seguridad de la información. Ahora, por aquí viene una siguiente información. En esta información nos dicen que este documento particular, se ha elaborado con la recopilación de las mejores prácticas nacionales e internacionales para suministrar requisitos para el diagnóstico, la implementación y mejoramiento continuo de lo que llaman el modelo de seguridad y privacidad de la información de la estrategia de gobierno en línea. En general, este documento está enfocado principalmente a entidades del Estado. Sin embargo, todas sus aplicaciones en general
se pueden tener en cuenta incluso entidades privadas, ya que lo que planteaba aquí Mintic es generalmente muy completo, porque toca incluso lo que es el manejo de la habeas data. Entonces, por aquí me permito presentar primero, ya digamos que esto es todo justificación, introducción, ya sabemos de qué es el manual. Creo que me va a tocar descargarlo porque hay algo del internet conectado. Vamos a ver. Deben un segundo, de pronto van a hacer mía. Dice, cambié de red, a ver si de pronto me mejoró. Bueno. Listo. Entonces, bueno, por aquí viene un glosario. Que es este glosario que está acá, es para poder entender de mejor manera el manual. Entonces, primero nos hablan de el acceso a la información pública y nos dicen que esto es un derecho fundamental que consistente en la facultad que tienen todas las personas de conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en posesión o bajo control de sujetos obligados. Entonces aquí nos están diciendo que otra ley, la 1712 del 2014, una ley, por ejemplo, complementaria, cuando hablamos por ahí de la ley de habeas data, que por ahí en la sección final hablaba sobre las normas que lo complementen, las normas vinculantes. Una de esas normas vinculantes o que completa a la ley de habeas data es la 1712 del 2014. Entonces miren que tiene un objeto, no menciona un ámbito de aplicación, pero en general todas tienen un objeto como lo veíamos el día de ayer. Y esta ley básicamente es la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública y nacional, en la cual pues se regulan básicamente los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de la información. Ahora nos dicen por aquí que es un activo. Dicen que el activo, dice que en relación con la seguridad de la información, está haciendo referencia a cualquier información o elemento relacionado con el tratamiento de las mismas. El sistema, los edificios, los soportes, las personas. Ahora, activo de información. Con relación a la privacidad de la información, el activo que contenga información pública es básicamente lo que se reconoce como activo de información. ¿Qué es un archivo? Por ejemplo, el archivo dice que es un conjunto de documentos, sea cual fuera su fecha, forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada. Amenazas, causa potencial de un incidente no deseado que pueden provocar daños a un sistema o una organización. Análisis de riesgo, proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel de riesgo. Auditoría, proceso independiente y documentado para obtener evidencias y obviamente para determinar el grado en que se cumplen ciertos criterios. Autorización, un consentimiento previo e informado de un titular. Bases de datos personales, un conjunto organizado de datos personales que vayan a ser objeto de tratamiento. Ciberseguridad, capacidad del Estado para minimizar el riesgo en el que están expuestos los ciudadanos ante amenazas de tipo cibernético. Ciberespacio, ambiente tanto físico como virtual compuesto por computadores, sistemas computacionales y programas computacionales. En general, el Internet y todo lo que tenga que relacionarse con lo mismo. Control, políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizativas concebidas para mantener los riesgos de seguridad de la información en un nivel de riesgo muy bajo. Datos abiertos, aquellos datos primarios o sin procesar que se encuentren en formatos interoperables que faciliten su acceso y reutilización. Datos personales, cualquier información que pueda vincularse a una o varias personas naturales. Datos personales públicos, un dato que no sea semiprivado o privado sensible,
En general, son considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o de servidor público. Datos personales privados, los que son básicamente los datos que por su naturaleza íntima o reservada solamente es relevante para el titular. Y así sucesivamente tendríamos varios conceptos, varios glosarios para entender, digamos, este manual de acá. Ya para terminar, en la parte del glosario, tenemos partes interesadas o stakeholders. Entonces, partes interesadas o stakeholders, miremos esta definición. Dice que es una persona u organización que puede afectar a o ser afectada por o percibirse a sí misma como afectada por una decisión o actividad. Aquí el concepto que nos enmarcan de stakeholders es básicamente todas las personas que tienen relación o que están interesadas en el tratamiento de una información, que están interesadas, por ejemplo, en un núcleo familiar, etc. Entonces, me gusta colocar el siguiente pues, ejemplo. Para entender qué es una parte interesada o el concepto que llaman stakeholder, supongamos lo siguiente, ¿cómo están ustedes en materia de noticias? ¿Sí han escuchado cuál es el último boom, por ejemplo, estos 2 días en materia del gobierno en general? ¿O no? No, profe. ¿Nadie? ¿La reforma qué? ¿Tributaria? No, a la salud. La reforma a la salud. Eso es lo que se ha, digamos, trabajado fervorosamente en este último par de días, y el tema de que pues el presidente en estos momentos ha sacado a varios ministros y ha cambiado los puestos, etcétera. Entonces, digamos que el proyecto es la reforma de la salud. ¿Ustedes a quién creen que les interesa el tema de la reforma a la salud? Día uno, por favor. No todos, muchachos, que no logro procesar información. ¿A nosotros? ¿A quién más? ¿A nosotros? ¿A quién más? ¿A los médicos? ¿Quién más? A las empresas. ¿Quién más? Cuando hablas de empresas, a qué haces referencia, Tatiana, si mal no me falla la memoria? Sí, Tatiana. Hago referencia pues a todas las entidades que necesitan personas, ¿no? Personal, pues para que hagan ciertas labores en sus empresas, bueno, en sus entidades, ¿no? Ah, ok, listo. Ya te entiendo. A las empresas en general. Exactamente, sí, señor. Sea, llámese mi empresa o cualquier negocio X, etcétera. Cualquier entidad que necesite más de una sola persona, pues para ocupar un cargo importante allí en ese negocio, o trabajo, o emprendimiento. Listo. Entonces, miren, por ahí no mencionaron quién. A las mismas EPS en sí. Las mismas EPS son partes interesadas en este momento en el proyecto de la reforma a la salud. Las EPS, las IPS, en general, los hospitales, las clínicas, los trabajadores independientes que, digamos, manejan temas de salud. Todo eso son partes interesadas o stakeholders. Dice que son una persona o una organización que puede afectar o ser afectada. Cuando dice afectar a ser afectada por o percibirse a sí misma como afectada. En realidad aquí cuando hablan del concepto de afectar, cuando se hablan de afectar, en este caso es que yo esté siendo partícipe y recibiendo algún tipo de impacto por las decisiones que se estén tomando. Ese impacto puede ser o positivo o negativo.
Digamos que en teoría la reforma a la salud se hace pensado en la mejoría de la salud y bienestar de todos los ciudadanos colombianos. Digamos que nosotros vendríamos siendo un beneficiario directo y un afectado de manera positiva. Sin embargo, ¿qué pasaría con las EPS? Son más participativos en clase, muchachos. En clase presencial, digo. Entonces, miremos lo siguiente, las EPS también son afectadas, sino que no son en este caso de forma positiva, sino negativa, porque la eliminación de esa figura implicaría, en términos muy generales, el cierre de las mismas. Y probablemente sus trabajadores también, pues digamos que no serían afectados de forma positiva. Stakeholder o partes interesadas, todos aquellos que puedan ser afectados. Entonces, en el caso de una institución de educación, cualquiera que sea, ¿quiénes serían partes interesadas? ¿Los profesores? Esos son unos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién da más? Como para entender el concepto con ejemplos. ¿Solo los profesores? Los estudiantes son partes interesadas, porque lo que le pase a la institución, ¿a quién va a afectar? A los estudiantes. A los profesores también, ¿a quién más? Angie está que se habla, mira, tiene el micrófono activado. ¿Qué nos dice A los Angie? estudiantes, profe. Ah, ok, listo. No, pero no se vale otra. A los conserjes, Sí, a los conserjes, a todo el personal, digamos, no administrativo, al personal administrativo, a las familias también. a las familias, claro. ¿Por qué a las familias? Porque puede ser por dos cosas. Digamos que en la institución genere algún tipo de proyecto que, digamos, trate de generar desarrollo para la comunidad, o porque indirectamente tienen contacto debido a que tienen a alguien estudiando allá, etcétera. Entonces, lo que le pase a esa entidad, pues afecta a quien conocen y pues de esa manera, pues afecta también directamente a ellos. Por aquí estoy viendo mensajes. A toda la entidad educativa en general. Sí, pero hay otros que no, digamos, son de la entidad propiamente directa, pero también son afectados o pueden afectar. Las empresas. Bueno, sí, las empresas. A ver, el máximo ente rector de, de una institución educativa, el Ministerio de Educación. Lo que pase al interior de un colegio afecta al ministerio, o de una universidad o lo que sea, instituto, afecta al Ministerio de Educación, porque se supone que ellos son el ente que, digamos, regula, verifica, hace control sobre dichas entidades, y pues alguna falla en eso implica que el control no está bien debido. Entonces, todo eso son partes interesadas, o ese concepto que se llama stakeholder. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este documento? El objetivo de este documento básicamente es generar lineamientos de buenas prácticas en seguridad y privacidad, como les decía, para las entidades del Estado. No obstante, se puede aplicar para diversas entidades. Como objetivo específico se tiene la utilización del modelo de seguridad y privacidad para las entidades del Estado, el modelo que ellos llaman M, S, P, E. Bueno, en este caso, y porque acá lo mencionan como entidad del Estado, pero es seguridad y privacidad para institución, para las instituciones en general.
promover el uso de mejores prácticas de la seguridad de la información, dar lineamientos para la implementación de las mejores prácticas, contribuir a mejorar los procesos de intercambio de la información pública, entre otros. Aquí nos dicen que existe un modelo de seguridad y privacidad de la información. Este modelo de seguridad y privacidad de la información está contemplado en un ciclo de 5 fases que permiten que las entidades puedan gestionar adecuadamente la seguridad y la privacidad de sus activos de información. Entonces, esas fases, ¿cuáles son? O ese ciclo de operación. Esas fases están dadas por primero hacer un diagnóstico. A partir del diagnóstico, hacer una planificación, luego hacer una implementación, luego irse a una evaluación del desempeño y luego ir a una mejora continua. Esto que está aquí mencionado como un ciclo es muy parecido a un concepto que de pronto ustedes los tienen, de pronto algunos los tienen en mente. Hay algo que se llama el proceso administrativo, que es como planear, hacer, organizar, dirigir y controlar. Otros es el ciclo de calidad, que es planear, hacer, verificar y actuar. ¿De pronto alguno de ustedes les suena esos términos? ¿O no? Eso a veces uno lo encuentra como por ahí en internet, en alguna foto o algo así, entonces es como muy conocido. ¿De pronto a alguno les suena? No, no, señor. ¿No? Bueno. Entonces, empiezo por aquí, proceso administrativo. Entonces, en el proceso administrativo son como 4 fasecitas que se deben tener en cuenta para todos los temas administrativos y es planear, oiga, usted qué va a hacer, qué quiere hacer, hacia dónde quiere ir, organizar. Una vez ya tenga definido esto, pues diga cuáles son las actividades que usted va a colocar y a quién se las va a asignar. Direccionar. Durante la ejecución debe haber alguien que ejerza el liderazgo, que, digamos, oriente las decisiones, etcétera. Y finalmente, cuando esté todo eso implementado, pues se tiene que hacer una verificación, un control para ver si lo que yo planeé se está cumpliendo. Si no se está cumpliendo, pues entonces hay que redefinir lo que planeé, redefinir las actividades, volver a ejecutarlas, volver a verificar. En general es un ciclo y cuando se habla de ciclo, la forma en cómo lo plantean es porque siempre hay, digamos, casi como una acción de mejora. Eso lo han llevado por ahí a temas de calidad y por aquí lo trajeron para el tema de la seguridad de la información. Este ciclo que está aquí es parecido al que les mostré, pero con otros nombres, pero tiene una finalidad, tratar de buscar siempre como las mejores prácticas para la seguridad de la información. Sin embargo, todo parte de algo que se llama diagnóstico. El diagnóstico es como identificar las bondades, virtudes y las que no tengo con respecto a la situación que estoy enfrentando. Entonces, para el tema del diagnóstico, se sugiere en este caso generar una tabla en la cual se coloque lo siguiente, en la fase de diagnóstico. Entonces, en el diagnóstico nos piden 3 metas en particular para la seguridad de la información. Conocer el estado actual de la entidad que se está evaluando, conocer el nivel de madurez y conocer el levantamiento de la información. Entonces, para esas 3 etapas se sugieren estas 3 preguntas. ¿Cuáles son esas 3 preguntas? Para el caso específico del estado actual de la entidad, nos dicen determinar el estado actual de la gestión de seguridad y privacidad de la información al interior de la entidad. ¿Y eso qué significa? Hagan sí un diagnóstico sobre cómo están gestionando la seguridad y la privacidad de la información. Una de las herramientas de diagnóstico se llama el análisis DOFA. Por aquí no salió. Entonces voy a mencionarlo acá. Análisis DOFA. O análisis DAFO, FODA.
etcétera. Entonces, el análisis DOFA, ¿qué comprende? El análisis DOFA es básicamente un acrónimo de 4 palabras. Cuando digo un acrónimo es porque toman la primera palabra de cada término. Entonces, tenemos unos factores que son internos, son fortalezas y debilidades. Entonces, ¿cuáles son las fortalezas en la gestión y la seguridad de la información? ¿Y cuáles son las debilidades? Y hay unos factores externos. ¿Esos externos qué son? Son factores que una organización no puede controlar por sí mismo porque no dependen de ellos. Entonces, por ejemplo, que hay una caída mundial en los servidores de Internet. Eso no, ellos no lo pueden controlar, no lo pueden controlar porque ellos no son los que proveen el Internet. Ellos simplemente tienen el Internet como un medio para generar información, para generar o para llevar a cabo sus procesos. Pero si el Internet se cae desde allá, desde donde estaba principalmente por allá en los Estados Unidos, pues ellos no pueden hacer nada. Eso es una amenaza. Oportunidad que de pronto la ciudad sea ahora con red 5G. Entonces la información se puede transmitir de una forma mucho más rápida. Entonces lo primero que dicen es haga un diagnóstico de cómo está la seguridad y la privacidad de la información actualmente. Determine qué tan maduro está el modelo que están implementando, o sea, qué tan maduro es, en qué etapa se encuentra. ¿Será que apenas está en etapa de desarrollo? ¿Será que está consolidado? ¿Será que está desactualizado? Etcétera. Y eso de identificar y vulnerabilidades técnicas y administrativas va de la mano con esa herramienta que pues les acabé de mencionar, que es el DOFA. Entonces, eso responde a esas preguntas. No sé si me hice entender con lo del diagnóstico. El diagnóstico es identificar el estado actual de algo. Entonces, un diagnóstico de un paciente que ingresa por, digamos, con un cuadro de fiebre, por decirlo, digamos, más sencillo. Entonces, a qué ha estado expuesto, si ha tenido algún tipo de, ha ingerido algún tipo de alimento, todo eso sirve para hacer un diagnóstico de por qué una persona tiene fiebre. En este caso, el por qué la seguridad o las políticas de seguridad y privacidad de la información de una entidad se encuentran de esta forma, porque digamos se tiene un código único para un usuario. ¿Por qué razón? Entonces ahí se va haciendo un diagnóstico. No, es que dejamos un código único para un usuario para evitar que existan demasiados registros sobre las personas y sea solamente un único registro o cosas así. ¿Sí es más o menos claro a lo que hago referencia? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Ahora, para realizar esta fase es necesario recolectar información. Sin información va a ser prácticamente nula la posibilidad de generar un diagnóstico, porque nosotros necesitamos de la información para poder determinar cómo está el estado actual de las cosas. Ahora, por aquí, fase de planificación. Entonces, a partir de los resultados del diagnóstico, se pueden planear básicamente elementos que me ayuden a contrarrestar lo que yo encuentre principalmente negativo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vuelvo con el DOFA. El DOFA tiene unos factores internos y unos factores externos, pero hay algo que es positivo y otro que es negativo. Lo que es positivo es las fortalezas, en que soy fuerte. Y lo que es positivo también son las oportunidades, lo que está generando, digamos, el sector. Pero lo que es negativo son las debilidades y amenazas. Resulta que yo puedo hacer aquí, digamos, una comparación o un cruce entre una fortaleza y una amenaza. Entonces, por ejemplo, yo tengo algo que internamente soy muy fuerte, pero que externamente hay algo que yo no puedo controlar y me puede afectar. Por ejemplo, digamos que yo soy muy fuerte en los procesos de seguridad de la información,
pero una amenaza está dada porque en el sector hay constantes fallos eléctricos. Entonces, a partir de eso, de que yo tengo muy buenas políticas para el manejo de la información, pero que el sector tiene un problema de fallos eléctricos, yo genero una estrategia. Entonces, esa estrategia es como una acción que yo puedo tomar para evitar que esas fallas de energía afecten, digamos, la información. Entonces, yo puedo decir, bueno, entonces trabajo con una planta personal, que en el momento en que se vaya la luz, pues se dispara la planta y pues yo sigo trabajando sin ningún problema y sin riesgo de pérdida de la información. Entonces, cuando yo hago el diagnóstico, es decir, saco el listadito de esto, pues yo hago unas estrategias y esas estrategias se vuelven en planes de acción. Entonces en la fase de planificación, oiga, yo sé que tengo unos muy buenos procesos de manejo de la información, pero es que el sector es muy inestable eléctricamente. ¿Qué podemos hacer? Entonces, no, vamos a generar la compra de una planta de reserva, vamos a programarla, vamos a dejar un encargado para la supervisión, mantenimiento, y todo eso es planeación en general. ¿Qué voy a hacer a partir de lo que yo encontré para poder, digamos, reducir eso que hay en términos negativos? ¿Hasta ahí bien? Sí, señor. Listo. Entonces, ¿qué resultados uno espera de la fase de planificación? El manual o documento de la política de la seguridad de la información, los procedimientos debidamente documentados, socializados y aprobados por la junta directiva o el comité o quienes sean los encargados de manejar los sistemas de información. Básicamente la metodología para identificar, clasificar y valorar todos los activos, es decir, todo lo que sea físicamente o lo que sea, no importa si sea físicamente intangible, también puede valerse, que haga referencia al manejo de información. Estaríamos hablando de cómo identificamos y clasificamos equipos que, por ejemplo, sean para uso exclusivamente de índole personal y cuál es el equipo que específicamente recopila la información del resto para proteger la información. En dónde se encuentra, por ejemplo, o cómo reconocer, por ejemplo, la sección que tiene el backup o, digamos, la reserva de la información. Cuáles son los módulos de un software que un colaborador no puede tocar porque puede generar pérdida de la información, etcétera. Listo. Entonces por acá ya hablamos un poquito de la política. Ahora dice fase de implementación. Una vez, digamos, yo haya hecho un diagnóstico y luego haya dicho qué vaya a hacer, en qué momento lo voy a hacer, viene la fase en la cual ya tengo que ejecutar. Esta fase de ejecutar es en la cual pues yo llevo o hago como tal o plasmo como tal en la realidad todo lo que yo generé en los planes de acción y estrategias de la fase de planificación. Entonces, al llevar a cabo esa ejecución, yo tengo que colocar o realizar un control de la operación en general, tengo que generar un plan de tratamiento de los riesgos de seguridad y privacidad de la información y tengo que definir unos indicadores de gestión. Es decir, yo primero hice el diagnóstico, luego dije, bueno, a partir del diagnóstico yo planteo hacer lo siguiente. Y luego ya viene como tal, lo que está en el papel lo pongo en marcha, que se vuelva real y tangible. Entonces, en ese orden de ideas, lo que yo tengo que hacer es ejecutar básicamente y establecer un control. Establecer un control es, bueno, vamos a comprar la planta. La planta se tiene un plazo de 5 días para hacer la compra, se reciben cotizaciones. Pues a los 5 días viene el primer control, que es la revisión de las cotizaciones.
Luego habrá un par de días en los cuales tendrá en cuenta, em, se tendrá en cuenta, por ejemplo, aquellos que mejor nos convengan para hacer la adquisición. Luego vendría la compra como tal. Luego de la compra toca hacer la supervisión de la instalación, toca hacer, digamos, que pruebas con respecto a esa planta, etcétera, de lo que estamos hablando de la planta eléctrica. Sin embargo, aquí en tema de información también implica lo siguiente. Bueno, nosotros hablamos de que va a haber un software. Ese software es el que va a manejarnos la información. Y a partir de que va a manejar la información, a cada uno de los trabajadores se les va a dar un usuario para que puedan acceder a dicho software. Pero ese usuario simplemente puede puede tener unas limitaciones básicamente del sistema. Entonces, ¿qué es? Hacer una auditoría aleatoria también. Vamos a diferentes puestos de trabajo y verificamos que los usuarios de los colaboradores, digamos que los correos que tengan los colaboradores no vayan a tener permisos adicionales que puedan afectar el tratamiento de la información, o se le hace una auditoría específicamente a la persona. Es un control sobre cómo él está llevando los procesos de información. Si los está cargando diariamente, si no los está cargando, si los está dejando manual, si está haciendo copias no autorizadas. Todo eso va dentro de la fase de implementación. El control en general que se haga lo que yo planeé. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Y por aquí viene una parte de los indicadores de gestión. Los indicadores de gestión pues hacen referencia a una forma de medir. ¿Esa forma de medir qué es? Entonces, yo tengo 100 colaboradores. ¿Cuántos de los 100 están llevando buenas prácticas o están aplicando el manual de privacidad y seguridad de la información? Entonces, en la auditoría que se haga cada uno de ellos, identificamos que de los 100, 95 están siguiendo la política o el manual de privacidad y seguridad de la información, pero 5 no lo están siguiendo. Por tal razón, aquí estaríamos hablando de un indicador, porque si son 95 sobre 100, estaríamos hablando de que el 95% de las personas estarían siguiendo las políticas en manejo de seguridad de la información. Todo eso, digamos que indicadores sirve para medir, para saber en qué estamos bien y en qué estamos mal. Y es a partir de los indicadores que viene la fase que llaman evaluación de desempeño. En esa parte de la evaluación del desempeño es mirar qué resultados nos arrojan los indicadores. Entonces, los indicadores que por ahí, digamos, en alguna clase habíamos mencionado eran que yo les decía que, digamos, en call center los medían por el tiempo de la llamada, los medían por quizás por la venta de algunos productos, los medían por las peticiones, quejas o reclamos, todo eso son indicadores. A partir de ahí lo que hacen es evaluar el desempeño de cada uno. ¿Para qué? Para decirle a cada uno de ustedes en qué está fallando o para identificar en dónde están las fallas. Y a partir de esa identificación de las fallas, que va por la evaluación del desempeño, viene la última fase, esa última fase, que es la fase de mejora continua. Esa fase de mejora continua es, yo sé que hay unas, digamos, secciones o hay algunas acciones muy críticas que abordar. Entonces sería preocupante, por ejemplo, que una política de seguridad de la información sea que todos los días se deba cargar los registros de atención de las llamadas y que ese indicador no se cumpla en la mayoría de personas. Quiere decir que muchas personas no suben la información del registro de las llamadas. Entonces, eso indica que hay un problema con el cargue de los ingresos de los registros de las llamadas. Entonces, ahí es donde uno tiene que abordar el problema y tomar acciones correctivas e indagar, ¿por qué no lo están subiendo? Es que no es claro cómo es el proceso de cargue,
o de pronto ni siquiera el problema es de los colaboradores, sino el problema es del sistema. El sistema no está tomando el cargue de los colaboradores. Y eso nos da espacio para una mejora continua, porque si los trabajadores o colaboradores no saben cargar la información, y eso es lo que está generando que no se deje el registro de las llamadas, pues hay que hacer una capacitación nuevamente a los colaboradores. O si el problema es del sistema, hay que solicitar que el sistema se le haga un mantenimiento. Y eso es lo que llaman la fase de mejoramiento continuo. Eso digamos que en términos generales sobre el manejo o la seguridad de la información, enmarcado en 4 fases. Sin embargo, recuerden que es la ley de habeas data que yo les compartí, la ley de habeas data, en la cual nos hablan específicamente sobre el tema de la seguridad de la información. Por ahí en la clase de ayer nosotros la vimos uno por uno. Y esa parte de la seguridad de la información está casi que enmarcada toda en los deberes, tanto del responsable como el encargado del tratamiento. Por aquí están. Los artículos 17 y el artículo 17, ahí está en general todo, digamos, lo que se debe considerar en general en el tratamiento de la información. La reserva de la información, importante el anonimato, no otorgar ningún tipo de información a ninguna entidad o a ninguna persona, salvo que sea, digamos, de carácter público, que se pueda mencionar, o salvo que, digamos, ellas tengan un poder, etcétera. ¿Hasta aquí es claro para todos? Sí, señor. Listo. ¿Cuál es mi invitación? Mi invitación es la siguiente. En el apartado de trabajo de clase, está programado para las 9 de la mañana, más o menos en 5 minutos. Va a aparecer lo siguiente, como actividad, realizar un glosario sobre el manual de seguridad de información compartido. ¿Cuál es el manual? Este que estábamos viendo, que básicamente va hasta la página 35, ya que lo otro digamos que es más complejo. Aquí hay una parte que habla de unas definiciones. Esa parte de las definiciones está en la página, creo que 8. Glosario, 11, la página 11. Ahí hay unas definiciones. Pueden tomar algunas de ellas, pero traten de plasmarla en sus propias palabras. Es decir, lo que yo quiero es que le hagan una lectura a ese glosario, tengan en cuenta en sus propias palabras qué es lo que dice. Por favor, no hagan por salir rápidamente del paso, copiar y pegar, porque si no, no les queda ninguno de estos conceptos. Consideren también los que hemos visto acá brevemente, como las fases de operación o el ciclo de operación en el manejo de la información, que nosotros vimos lo que es el diagnóstico, lo que es la planificación, la implementación, la evaluación del desempeño y la mejora continua. Con eso que nosotros vimos hoy, básicamente yo les pido que hagan un glosario cortico. Por ahí pueden ser 5 palabras, 6, 7 palabras, pero que se note que sea apropiación de ustedes en la lectura que se está haciendo. Y considerar nuevamente, como les digo, que en la ley 1581 del 2012, en el artículo 17, en general, y en el artículo 18, artículo 17 y 18, están básicamente todas las obligaciones o todos los deberes que nosotros, en este caso como personas autorizadas o como representantes de los responsables del tratamiento y encargados del tratamiento, debemos tener con el manejo de la información. Pregunto, ¿la actividad es clara, no es clara? ¿Tienen alguna inquietud? Profe, ¿puede repetir? Es que no se escucha bien, no tengo mala señal o de pronto su merced tiene mala señal. Listo, ¿tengo mala señal o solamente fue Duván? Sí, profe, por favor, ¿me lo podrías volver a repetir?
Ok, perfecto. Entonces, nosotros vimos hoy básicamente este manual de la información, ¿cierto? Manual de seguridad de la información. Este que está compartido en donde dice seguridad de la información y soporte técnico. Este que está acá. Van a tomar, por favor, primero, consideren que la página 11 de ese manual, desde la página 11, empiezan a hablar de un glosario, desde la página 11. Y a partir de esa página 11 hasta creo que hasta la 17 va. Sí, hasta la 17 hay una serie de definiciones, de un montón de definiciones. Y adicionalmente de lo que hablamos en la clase de hoy, que hablamos de unas fases que eran diagnóstico, que era planeación, implementación, evaluación y mejora continua, y también considerando los artículos 17 y 18 que ya vimos de la ley de habeas data, que es la ley 1581 del 2012, que eso lo encuentran todo en la plataforma, ya se los tengo cargado. Consideren que hacer un glosario, o sea, sacar unas palabras y dar unas definiciones, pero que por favor sean en sus propias palabras sobre lo comprendido y entendido de la seguridad de la información. Mejor. Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Profe, el trabajo lo subimos ahí mismo donde subimos el anterior. No, aquí ya se les va a habilitar en 2 minutos, ya en 1 minuto, esa Ok. que dice actividad de seguridad de la información. Entonces, Ok. para que por favor lo suban ahí, pero recuerden que nos volvemos a ver a las 10:30 de la mañana, otra media horita para hablar del soporte técnico, y eso sería todo por el día de hoy. Ok, profe. A las 10:30 nos vemos en este mismo enlace. Profe, el glosario, para aclarar, lo hacemos con las palabras seguridad de la Más que información. seguridad sobre el manual, lo que vimos hoy del manual, sino que yo les digo que las páginas 11 a las 17 hay hartas definiciones. Pueden tomarlas de ahí, pero lo que cuando digo tomarlas de ahí es adaptarlas según su comprensión. No es que me vayan a colocar vulnerabilidad, copia y pegué y ya tengo el glosario. ¿Sí es claro? Ah, listo, profe. Vale. Entonces, partes interesadas. Yo como entendí las partes interesadas. No es que vayan a copiar y pegar, porque eso sería súper sencillo. Entonces, la idea es que en esta hora y media, pues puedan hacer eso. Y a las 10:30 nos volvemos a conectar en este mismo enlace para terminar el resto de la sesión del día de hoy, que es con el soporte técnico, que son unos casos en específico que vamos a tocar y eso será todo el día de hoy. ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí. Gracias. Listo, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, nos vemos a las 10:30. Listo, muchachos, ¿me escuchan bien? Sí, señor. Listo, ¿cómo les fue con la actividad? ¿Ya la enviaron? Todo súper listo, ya la monté y todo. Ya la enviamos, profe. Listo, perfecto. Entonces, ¿de qué vamos a manejar? Bueno, ¿qué vamos a tocar en esta media hora? Entonces, una pregunta, por favor.
no recuerdo, para activan el micrófono y me dicen quiénes son las personas que de pronto han trabajado como en temas directamente de call center, más que servicio al cliente, sino de como de call center. Yo, profe. Estamos hablando de Angie. Yo también. Pues Y Luis. Angie y Luis. tiene nada que ver con ventas, ¿no? Yo también, profe. Angie, Luis y Karen. No tiene que ver con ventas, pero tiene que ver con soporte más o menos. El mío sí tenía que ver con ventas. Listo. El mío era como agendamientos de citas. Agendamientos de citas. Y creo que Karen, Sí, sí, señor. Pues el mío también era de agendar citas. de agendar citas. Ok. Entonces, bueno, se supone que vamos a hablar del tema de soporte técnico. Pero ojo, pues todo eso va dependiendo de la naturaleza o de lo que sea el producto o el servicio. En términos generales vamos a hablar de básicamente lo que es, en teoría, lo que es esto, algunos dispositivos tecnológicos con algunas generalidades. Partamos de quizás por los más recurrentes, que son, por ejemplo, lo que son los computadores y los teléfonos. Entonces, ante una situación, por ejemplo, y eso aplica para todos, básicamente, ante una situación como, por ejemplo, no, es que en estos momentos el computador no me enciende. ¿Qué alternativas plantean ustedes? ¿Qué alternativas plantearían ustedes? Pero una alternativa para qué, profe. No, es que no, Para no que entendí encienda. bien. Para que encienda. Computador no enciende. ¿Qué plantearían ustedes? No, el computador no enciende. ¿Qué alternativas se les ocurre a ustedes? ¿Solo a los de call center o a todos? A todos en general. Porque si les toca soporte técnico, pero vuelvo y les digo, de eso depende mucho del qué tipo de producto sea. Tatiana me dice reiniciarlo. No porque no enciende, Tatiana. Si no Apagarlo enciende, por 5 minutos. Conectarlo al cable también de carga, a ver qué función puede darle. ah, bueno, esa de Luis sí me suena más. Lo Pues del es que enciende. toca mirar varios factores, ¿no, profe? Por ejemplo, puede ser que se bajó el taco, entonces no hay luz. Exactamente. Entonces ahí van varios temas. Entonces, la de Luis es una buena opción. Entonces, conecte el cargador al computador. Puede ser que la batería no le funcione. Listo. No le transmite energía. Uno le pregunta, lo que dice Roswell por ahí. ¿Hay posibilidades de que cambie de toma? ¿Hay posibilidades de revisar qué? ¿Hay posibilidades de revisar cómo está el tema de la energía de la casa? Si de pronto lo que dice Roswell se bajó un taco. ¿Puede retirar y volver a insertar la batería? También es válido lo que nos dice Tatiana. Ahora, hay una técnica que a veces los computadores se cargan de estática. Entonces, en el proceso de encendido, le retiran la batería. Una vez le retiren la batería, van a oprimir el botón de encendido durante un minuto. Dejan ahí oprimido el botón de encendido durante un minuto sin la batería. Y a partir de ahí conectan sin la batería, conectan el cargador y tratan de encenderlo. Si enciende, pues se ha solucionado el problema. Se le pide de nuevo que coloque la batería y cuando coloque la batería hay que verificar nuevamente que encienda. Porque si no enciende con la batería, lo más probable es que la batería está generando algún corto, que esté transmitiendo mal la energía y eso impide que encienda. Pero en general, eso se va adquiriendo con la práctica y dependiendo del producto, pero hay muchas generalidades como desconecte la batería, conecte el cargador, lo que estábamos viendo hace un momento. Ahora, en el mismo orden de ideas, ¿qué pasaría con un teléfono? Que el teléfono, digamos, no quiere encender.
con los celulares que manejan aún pila, porque que ya son muy pocos, retirarle la pila, volverla a ingresar, bueno, y prenderlo nuevamente a ver si ya funciona. Correcto. Colóquelo a cargar por lo menos 5 minutos, esperamos en línea. Trate de encenderlo. No enciende. Oprima el botón de encendido por lo menos por 1 minuto. A ver si hay una respuesta. Ahora, algo muy común. No tengo internet. ¿Qué hacen ustedes? ¿Conectarlo con datos no se puede? Pregunta de turista. Llamar a la empresa que nos da el que tenemos el plan. El tema es que de pronto ustedes podrían ser esa empresa, ¿no? Ustedes están en el soporte técnico y llama una persona a decir, es que no tengo internet. ¿Qué es lo que normalmente nos dicen? Que nos dirijamos al modem a ver si tiene señal. Sí, ¿qué bombillos están alumbrando? ¿Qué más harían? Conectarme al internet de la vecina. No es una solución para el cliente. Ah, pero ¿es de mi internet o el internet del cliente? Del cliente. Ah, no. Desconecte el modem y vuélvalo a conectar. Desconecta el modem y vuélvelo a conectar, pero desconéctelo por ahí por 20 segundos. Y vuélvalo a conectar. ¿Qué más? Hay un cablecito. Si es con punto Ethernet, desconecte el punto Ethernet y vuélvalo y conéctelo. Listo. Ese punto Ethernet, ¿qué es? El cable de red. Azul, Exactamente, blanco, como lo conozcan ustedes. Azul, blanco, amarillo, rojo. Cable de internet. Entonces desconéctelo y vuélvalo a conectar. Cámbielo de puerto. Cambie de toma. Si puede, por favor, revise el cableado. No falta que haya alguna mascota que se coma el cableado. Un perrito, un gatico. En últimas, por ahí algo de unos botones de reseteo, pero pues eso no se recomienda. Ya en últimas es, bueno, le envío al técnico. Listo, perfecto, le envío al técnico. Pero pues se trató de darle solución. Ahora, algo que digamos, soporte técnico. Listo. Vamos con el tema de un televisor. Aparece conectado al internet, pero no puedo entrar a internet. Y el resto de dispositivos, celular, computador, etcétera, me conectan a internet. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué sugerirían? Que se dirigiera a configuración y actualizara la fecha y hora del mismo computador, del mismo televisor y lo dejara en modo automático. Listo, actualizar la fecha y hora del televisor. Listo, puede ser. Actualiza fecha y hora del televisor. Sigue sin funcionar. Desconecte el televisor por unos 20 segundos o máximo 1 minuto y vuélvalo a conectar y vuélvalo a encender y trate de volver a conectarlo a internet. Exactamente también. Y eso de tratar de volverlo a conectar, a veces las redes quedan como vulgarmente pegadas y hay errores y se persisten los errores, pero ahí aparece como si uno estuviera conectado. Entonces ahí uno le dice, desconecte la red o olvide la red, es decir, desmárquela y vuélvala a marcar. O sea, haciéndole la aclaración a la persona, no es que vaya a desconectar el módem ni nada, sino de ahí del computador, O que la elimine desvincúlela. del televisor y la vuelva a vincular. Exactamente. Exactamente. Ahora, ¿qué podríamos, mencionar? Ya tenemos televisor, el internet, etcétera. Temas de soporte.
podríamos irnos ahora con un servicio. Voy a ir a tomar un servicio y en esto voy a ir voy a la, qué sé yo, bueno, en logística. ¿En dónde viene el pedido? Bueno, el pedido está retrasado, se supone que tiene que llegar el día de hoy, el pedido está retrasado. ¿Qué hacen ustedes? Persona molesta porque el pedido va retrasado, tenía que llegar a las 10 de la mañana, ya son las 10:47 y no ha llegado. ¿Qué harían ustedes? Para darle soporte en este caso a la persona, no tanto técnico, sino soporte. Yo creería que llamar al que está haciendo la mensajería. Sí, llamar una opción. También le daría la solución como de, bueno, esto déjame llamar, compruebo porque tal razón se está demorando tanto. Después le daría como la razón, como que no, mira, pasó esto y esto y esto, pero para hacer más rápido, pues no se le daría soluciones de mensajero, como no se puede activar otro mensajero o algo así. Pues el tema es que como él lleva el paquete, pero sí está bien, pero a veces digamos uno no tiene tal nivel de contacto porque uno no puede llamar, pero sí puede, que sí se puede hacer. Textear por WhatsApp. Más allá de ello. Textear por WhatsApp, de pronto no tenemos el WhatsApp del conductor, pero sí tenemos qué hace uno cuando pide un carro por plataforma, un Uber, un InDriver, un Didi? Validar la ruta como la trayectoria con la que va en... Bueno, o sea, validar por dónde va el pedido. El GPS, ¿cierto? Sí, señor. Entonces uno valida y de pronto uno puede validar la ruta. Y de pronto si uno tiene acceso al sistema, ir verificando la trazabilidad. Quizás como por cuenta personal, verificar si hay algún tipo de obstáculo. Entonces uno ve que la persona se ha desplazado muy poco. Oiga, ¿por qué será? Entonces uno ve, revisa un derrumbe, un trancón. Entonces uno llama a la persona y dice primero la ubicación. No, en este momento la persona se encuentra en tal ubicación, está más o menos a tantos kilómetros o a tanto tiempo de su destino. Es probable que le haya ocurrido algún tipo de contratiempo, pero está en camino. Si gusta, por ejemplo, podría hacer una espera de aproximadamente una media hora o una hora adicional y dado el caso, pues se vuelve a comunicar con nosotros. Pues me parece muy fundamental. Yo sé que eso está en la potestad de cada uno, especialmente de los que, no tanto de los de soporte, creo yo que más en los temas de ventas, de poder volver a llamar a la persona. Porque a veces los casos van cambiando o el manejo de los casos van cambiando en función de la persona que lo atiende a uno. Listo, a ver, continuemos con la siguiente situación. Recuerda que en una clase habíamos hablado del tema de los datáfonos y que había una persona que el tema de la tarjeta no le pasaba, etcétera. En términos tecnológicos, ¿qué harían ustedes con el datáfono? Sí. Se desconectaría de la red y ahí se volvería a reiniciar. Correcto. ¿Duan iba a decir algo? Miraría la red. Pues yo trabajé con datáfonos en tiendas también y se desconectaría también de la red, como dice mi compañera, pero también miraríamos la conectividad. La conectividad, perfecto. Como con el modem también, porque hay otros que son inalámbricos. Total, de acuerdo. Por lo menos los inalámbricos nosotros, bueno, cuando trabajaba en tiendas yo sí lo conectaba a datos, lo conectaba a red Wi-Fi, pero de mis datos. Perfecto. Y algo muy fundamental, ocurre un error en el cual pasa la tarjeta y al usuario llega y le dice que le descontaron,
pero a ustedes no les salió el voucher. ¿Qué hacen? Se tiene que mirar ahí en el último voucher, se tiene que mirar ahí. Pero si le descontaron al cliente, ya sería llamar a servicio al cliente, claramente somos servicio al cliente. Pero igualmente sería llamar como alguien más, no, paila, me corcho. Bueno, en primera Pues lo instancia primero, uno... lo Sí, primero dale, que se tiene Rosbel. que hacer es verificar si, como a él se le descontó, a él le llegó el mensaje que se le descontó, se le debitó el dinero, pues mirar si efectivamente también ingresó el dinero a la cuenta de la empresa, de nosotros. Si no ha ingresado, eso quiere decir que queda como en una nube, por decirlo así, el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Como se dice que se le sacó el dinero al cliente de la cuenta, pero a la de la empresa no ingresó, entonces puede que haya un proceso de rebote. Ese rebote dura un efecto más o menos de 24 a 48 horas hábiles para que se le reintegre el dinero al cliente o para que ingrese a la cuenta de la empresa. Listo, perfecto. Eso es delicado por el tema del dinero. Hay que dejar de por medio qué. Porque pues la persona dice 24 o 48 horas y la persona, bueno, listo, me voy. O naturalmente, ¿qué pediría la persona? Un comprobante donde Una justifique constancia, que sí. no fue real. Exactamente, exactamente. Uno hace lo que ustedes dicen, verifica uno. Tiene que Pero verificar que haya... igual la persona se puede acercar a la entidad bancaria y pues puede pedir el movimiento o el extracto de su cuenta, pues para que se verifique si efectivamente sí le van a devolver esa plata a él o ingresó a la cuenta de la empresa para que ya pueda hacer la respectiva reclamación si le volvieron a cobrar, digamos, por ejemplo, si le vuelven a cobrar a la persona, o pues también la empresa puede tener ese soporte ahí, como decía Duván en el datáfono, en la última transacción que dice que no se generó el pago, no entró el pago, no ingresó el pago, porque el datáfono lo marca. Entonces, ese también sería un soporte como para nosotros pelearle al cliente que no ingresó el pago. Pero igual hay que esperar esas 24 o 48 horas y son hábiles. Tal cual. Entonces, pero primero la sugerencia es hacer la revisión interna para evitarle decirle primero a la persona, oiga, verifique usted. No, primero hacer nosotros la revisión, luego le pedimos que por favor si él puede hacer una verificación interna. A veces el mensaje llega, pero no se descuenta de la cuenta. Ese puede mirar a través de la aplicación sus movimientos, se le pide el favor. Si él no puede verificar, dejar la constancia. Informarle que hay unos tiempos de respuesta, pero que la constancia es su aseguramiento. Bueno, ahora, supongamos que básicamente, bueno, el pago entra doble y básicamente iríamos a lo mismo. Supongamos que se me escapó en este momento lo que les iba a decir. Hay una situación en la que, por ejemplo, van a pasar, digamos, el que los llaman a ustedes, No, es que resulta que en el pedido, yo recibí un pedido con las órdenes cruzadas, es decir, yo pedí un producto rojo y me llegó uno verde. Y el verde tiene un valor inferior. Es decir, el producto rojo vale 1.000. Ustedes pagaron 1.000 pesos porque era el producto rojo. Y les llegó fue un producto de color verde que vale 900. Pero ustedes dicen, no, el cliente les dice, no, pero mire que si quiero el verde. Yo quiero el verde, pero entonces, ¿cómo hacemos con lo que yo había pedido? ¿Qué harían ustedes ahí? Repito el caso, pedí un producto, vale 1.000 pesos, me llegó otro, vale 900, pero el cliente quiere aceptar el de 900. ¿Qué hacen ustedes ahí?
Pues ahí se le indica al cliente como tal de que el producto que se le pidió pues valió 1.000 y el que va, el verde, es de 900, se le daría el excedente que le quedaría al cliente. Listo, se le da el excedente. ¿O será que, o será que ustedes le dicen, no, es que ese vale por el de 1.000? No, yo se le puede. diría como tal al cliente, lo ensollaría y le echaría una parla bien áspera y grave. Le diría, caballero, mira, el producto que tienes es de 900, pero si lo quieres el de 900, pues te puedo dar este de 1.000 con el mismo color que quieres, que es el verde, ¿no? ¿Cuál le gusta más? No, le gusta el verde, claro. Entonces ahí yo le voy diciendo, no, sí, cómpreme el verde, le mando el verde, pero el delivery ya cuesta 100 pesos, que es el delivery, toda esa cosa. Ojalá nunca me toque usted como asesor. Bueno, entonces, Gracias. pero bueno, mentiras. Rosbel iba a decir algo. Pues que efectivamente, como dice la compañera, para nosotros es transparente que es de 900, entonces tocaría explicarle eso al cliente, que es de 900, que se le puede hacer un reintegro del dinero o se le puede adicionar algo del valor que, que le hace falta. Listo. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Resulta que vale 1.000, él compró uno de 1.000 y le llegó uno de 900. Pero él dice, no, yo me quiero quedar con el de 900, porque le gustó. Como el error fue de nosotros, estamos en la potestad, o bueno, el cliente está en la potestad de solicitar un reintegro o algo adicional por esos términos de los 100, por ese término de los 100 pesos. Ahora, si el error fuera por parte del cliente, que él quería uno rojo y él pidió fue verde, pues ya el error ahí es del cliente. Ahí aplica la política de que no se podía hacer devoluciones, que podría dejarse eso como un valor para algo pues adicional que él quiera adquirir. Yo sugeriría primero hablar en términos de, listo, sí, ese vale 900, etcétera. Pregunto, ¿está usted interesado en adquirir algún valor, algún producto adicional por el valor de 100 pesos? Entonces, ustedes dicen, sí, ¿qué me puede ofrecer como para tratar de engancharlo y no darle como primera alternativa al reintegro por el tema de la venta? En general, nosotros podríamos hablar múltiples casos. En términos de ustedes de call center, depende del producto o el servicio que estén manejando, pero hay algunas generalidades, especialmente con lo tecnológico. Desconectar, volver a conectar, vincular, desvincular, revisar el cableado, que ustedes mismos desde allá que tengan los comandos puedan hacer como la revisión. Tatiana Rivera, cuéntame. Profe, no entiendo nada sobre el delivery y esas cosas. O sea, yo entiendo que está claro ya para mis compañeros José Duan y para Ok. Roosevelt, pero para mí, que he trabajado solamente en un negocio que no es tan formal, no he trabajado en ninguno de estos términos ni manejos de ya Ok. directamente con el cliente. Entonces, la verdad, estoy totalmente perdida y no entiendo absolutamente nada de estos procesos. Si me pudieran aclarar, por favor. Sí, claro. Ya voy a dar el espacio a Duan y ya te... Tati, mira, delivery es como mensajería urbana o como mensajeros urbanos. Es como llevar un paquete hacia otro punto. Eso es como tal delivery. Ya también se especifica si son deliveries grandes, que son mensajerías grandes, como lavadoras, neveras, así, que son ya con camiones, o son paquetes que son también como mensajería en bicicleta o en moto, que son paquetes pequeños, como móviles o celulares o como hace Mercado Libre, que tú compras un producto y te lo llevan hasta tu casa. Eso es una mensajería, es un delivery. Exactamente. El delivery es todo lo que tenga que ver con los envíos. De hecho, viene la palabra en inglés de envíos. Entonces, aquí la situación es que estábamos colocando y creo que de pronto la de más relevancia es el tema de los errores. Una cosa es que yo como compañía cometa un error y le envíe a la persona algo que él no deseaba, pero que a pesar de que él no deseaba, el cliente acepta tenerlo, porque quizás le vio algún tipo de utilidad.
Cuando aceptan tenerlo es porque les ven algún tipo de utilidad o porque quizás satisface de mejor manera lo que les enviaron, que lo que habían pedido, perdón. Resulta que en esas circunstancias, quien está cometiendo el error es la empresa. Quiere decir que la empresa está en la total obligación de hacerle un reintegro a la persona o de decirle o comunicarle, tratar de generarle, digamos, la necesidad con respecto a lo que se entregó para que él sostenga ese producto, lo mantenga y como valor adicional se le envíe algo que complemente el saldo que hace falta por entregar. ¿Hasta ahí bien, Tatiana? O sea, bueno, se le deja el producto, ¿sí? A ver Sí. si entendí. Se le deja el producto y se le envía algún otro producto que supla el excedente del dinero. Sí, lo que pasa es que mira la circunstancia. Yo a ti, dime algo que te guste a ti, por ejemplo, un producto físico que te guste. Cualquiera. ¿Una moto? Bueno, una moto, ejemplo. Entonces, digamos, yo me comprometí como empresa a enviarte una moto. Resulta que tú me habías pedido una moto a combustión, o sea, que utiliza gasolina en términos generales. Y por error, yo te envié una moto eléctrica, pero tú me pediste una moto a combustión. Entonces, cuando tú recibes la moto, te das cuenta que no es con gasolina, sino es eléctrica. Entonces, tienes dos opciones. Uno, evidentemente es, no, esto no fue lo que pedí, haces el reclamo y la empresa está en total obligación, pues, de enviarte específicamente lo que tú habías pedido. Dos, de pronto tú le ves alguna utilidad, tú dices, no, hasta mejor que sea una eléctrica. Pero pues obviamente tú no vas, digamos que quizás a perder el resto de dinero, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos bien con la situación? Sí, señor. Entonces tú llamas a la empresa y dices, no, es que me mandaron una moto, es eléctrica, yo ya he pedido esta, entonces, no, disculpa todo el tema, vamos a hacerte el envío y tú dices, vamos a hacerte el envío de la que solicitaste y tú dices, no, pero pensándolo bien, esta me queda mejor, o sea, quiero mejor la eléctrica. Entonces, la empresa ahí empieza a evaluar los temas de déjame ya válido, algunos irán por políticas de que se te va a recoger esa y que se te va a enviar la otra, etcétera. Pero tú puedes decir, bueno, me quedo con esa y la empresa puede entender que tú quieras esa adquisición. Entonces la empresa te dice, bueno, entonces vamos a hacer el cambio de los documentos, te vas a quedar con esa adquisición de esa motocicleta y el valor restante siempre te lo van a plantear como podrías utilizar el valor restante para complementarlo con accesorios. Si quieres comprar, por ejemplo, un casco, quieres comprar, por ejemplo, impermeables y todo eso. De primeras, no hay que votar como en términos de ventas, no hay que votar la palabra reintegro. ¿Para generar qué? Consumo en el usuario. ¿Sí es claro, Tatiana? Sí, señor. Pero en últimas, si tú dices, no, solo me quedo con la moto, no compro accesorios, como el error fue de la empresa está en total obligación de devolver el excedente. ¿Sí es claro? Sí, señor. Ahora, otra cosa es que tú, por ejemplo, vayas a comprar y tú, por ejemplo, te equivocaste tú querías una eléctrica y compraste fue otra. Y luego dices, no, no, es que yo me equivoqué, yo quería la otra. Entonces, es probable que te digan, esa fue la adquisición, no se puede hacer la modificación, porque el error ya no fue de la empresa, sino fue tuyo. ¿Mejor? Ok, entonces ahí ya no podría hacer el cambio, ya tendría que quedarme con ese producto, ¿sí? Algunas son flexibles, otras no. Pero todo depende de las políticas que establezca cada una de las compañías. Entonces, en el sitio en donde ustedes vayan a trabajar, les van a decir como unas pautas, unas normas que pues se han de cumplir. Y todo depende del producto o servicio que pues ustedes manejen. No siempre va a ser
No siempre van a ser tecnologías, pueden ser ventas, pueden ser pólizas, pueden ser, no sé, membresías, etcétera. Y por eso acá digamos que el tema del soporte lo hablamos muy generalizado. Ok, profe. Y entonces el asunto del delivery, ¿cómo aplicaría entonces en este caso? Es que el delivery es el envío. Entonces, por ejemplo, tú puedes ser la persona que atiende en call center en Mercado Libre y tú puedes decir lo siguiente. No, es que de pronto se genera una prioridad porque el retraso fue tan inminente, es decir, teníamos que entregarlo, qué sé yo, el 20 de abril y ya estamos hoy a 27 de abril y resulta que el producto está en la bodega, en un punto de distribución y te llaman a decir, no, es que a mí me iba a llegar el 20 de abril y resulta que no me ha llegado y resulta que no ha llegado es porque a las personas de allá tuvieron un mal manejo en el producto o en la información y resulta que nunca le dieron o nunca le prestaron la atención o nunca les apareció en el inventario el producto. Entonces tú lo que puedes generar de pronto es como una orden de prioridad. Esa orden de prioridad es como, bueno, de inmediato te voy a generar un servicio de mensajería express para que vayan y recojan el producto exclusivamente en el punto y te lo entreguen directamente el día de hoy, sin esperar sin esperar que tenga que enviarse con otros productos, se hace como un envío exclusivo ahí. Entiendo, profe, pero digamos entonces en el caso de la moto que tú me estabas explicando hace un momento, si se hiciera en caso del el cambio de la moto, no sé si estoy en lo correcto, pues para mí sería lo correcto, ¿no? La empresa, o sea, yo como parte o incluida de la empresa, nosotros deberíamos acarrear el costo, digamos, del cambio del transporte, Claro, del envío del transporte para cambiar el total, producto, ¿sí? Digamos, si se total, tiene que cambiar. ¿Sí eso es lo total, total, claro, porque el error es de la empresa. Ok. Ahí no se le puede poner a pagar al cliente ningún valor adicional, porque el error no es del cliente, es de la empresa. Y si fuera error del cliente, ya tendría que pagarlo el cliente, ¿sí? Si es O error del dependiendo. cliente, si es error del cliente, tendría que pagarlo el cliente. Sin embargo, muchas de las plataformas, como pasa en Mercado Libre, entonces, no sé, la talla está equivocada y una vez se escribe, no, es que tendría que usted devolverlo, pero usted asume el costo. Pero Mercado Libre, por ejemplo, tiene algo que es el derecho de retractamiento en los primeros 5 días. Si a uno no le gustó el producto, lo devuelve y no paga nada. Ok. Siempre y Vale. cuando le entreguen las condiciones que pues se lo entregaron, ¿no? Sí, sí, señor. Ok. Gracias, profe. ¿Vale? Entonces les decía que eso en términos de soporte, la verdad es que esto les hablé muy general y muy como a casos porque depende mucho depende mucho del tipo de compañía a la cual ustedes vayan a ingresar. Unifranca es básicamente como una entidad que sirve de puente con las otras que hay dentro de la zona franca y cada uno pues trabaja, digamos, en algunos temas particulares. Entonces, el soporte va a depender de lo que ofrezca cada compañía. Para el día de hoy, simplemente la actividad fue la que les generé. Lo que voy a proceder ahorita es a cargar el video de esta sesión para quienes no asistieron y pues para que lo puedan pues revisar. No siendo más, pues les agradezco pues todo el día de hoy. Nos veremos en una próxima ocasión. Muchas Gracias, gracias. profe. Profe, qué pena contigo. ¿No nos podrías Dale, ampliar un Tatiana. poco más el tema? Pues viendo que son las 11:10 y pues normalmente nuestras clases se acaban a las 12, ¿no podrías ampliarnos un poquito más el tema sobre todo esto de las ventas, reglamentos? Vale, pues en el tema Por favor. en el tema de las que, de materia de reglamentos, hay que tener en cuenta que, regálame un segundo. ¿Dónde está? Perdón. No, esta no es. Esto. Dame un segundo, por favor, un segundo. Natalia, cuéntame. Mientras voy acá compartiendo pantalla. Profe, una preguntita. Lo que pasa es que yo ayer no pude asistir porque es que tuve que hacer una vuelta de integración social que me mandaron a hacer. Entonces, por eso fue que no pude asistir. Entonces,
quería saber a dónde puedo enviar el soporte. Te escuché entrecortado sobre el final. Me dijiste que no habías podido asistir porque tenías algo de integración social. Sí, es que me tocó ir a lo de integración social porque me mandaron una carta, entonces por eso no pude asistir ayer. Entonces quería saber a dónde puedo enviar el soporte. No hay problema. Lo que tienes que hacer es cumplir con básicamente con la actividad. La actividad, como te indicaba esta mañana, es sobre la ley 1581 de 2012, que la invitación es la ley de habeas data, la invitación es a que la leas y generes una presentación en PowerPoint de 10 diapositivas para básicamente entregarlo como evidencia del día de ayer. Ah, ok. ¿Me dices que la ley qué? Perdón. 1581 del 2012. Sí. Y ahí dice que son 10 días 10 diapositivas. ¿cierto? Ah, Correcto. ok. Ah, listo. Entonces yo voy a mirarlo en la aplicación. Entonces ese toca enviarlo esta noche, ¿cierto? Sí, señora. Ah, bueno, listo, profe. Muchísimas gracias entonces. Listo, vale, perfecto. Veo a Dubán levantando y bajando la mano. No sé si sea un error del equipo, del celular. Profe, ¿va a dejar tarea? La tarea ya la dejé esta mañana. ¿A la que hicimos? Sí, señor. Ah, no, gracias, profe. Listo. Entonces, Natalia, ¿alguna otra inquietud? ¿Tienes la mano levantada? No, profe, ya quedó todo claro. Listo, perfecto. Entonces, Tatiana me estaba preguntando sobre los temas de ventas y los temas de las normativas. Bueno, Tatiana, para empezar con los temas de ventas, pues primero, todo es muy diferente presencial a lo que es virtual. Ya habíamos hablado de algunas cosas como el tono de voz, habíamos algunas cosas como el tema de las palabras, etcétera. Yo qué te recomiendo para el tema de ventas, te recomiendo que aumentes el vocabulario. Entonces, a veces uno dice, por ejemplo, poner. Entonces, ponga tal cosa en tal lugar. Entonces, buscar como sinónimos, palabras que uno sabe que son, pero que muchas veces, digamos, para las personas tienen otra connotación. Entonces, por ejemplo, en términos de ponga esto en tal lugar, coloque el elemento en determinado sitio o lleve tal producto hacia cierto lugar. La idea como de ampliar el vocabulario es quizás para el momento de hablar ser uno más adecuado o más asertivo, hablar mejor y evitar que de pronto una persona malinterprete lo que uno diga, que muchas veces no es con una mala intención, sino que simplemente es el dialecto de nosotros. De pronto para tu caso en particular, lo que es esto de profundizar es, hay algo que se llama el Estatuto del Consumidor. ¿Tú recuerdas ese programa que se llamaba, que apareció un muñequito que se llamaba Tal Cual? Sí, sí, señor, sí. Entonces, ese muñequito de Tal Cual siempre daba como unos tips y dentro de lo que él iba mencionando hablaba mucho del tema del consumidor y los derechos. Básicamente, el Estatuto del Consumidor está regulado por la Ley 1480 del 2011. Y noto que aquí hablan de un decreto 254 de 2022. Resulta que aquí donde veo ese decreto 254, que hasta ahora lo vengo a ver para ser honesto, tenían referencia a la Ley 1480 del 2011. Nos está diciendo que hay una modificación o sustituye lo que es por aquí, a ver, 1480 del 2011. Vamos a ver qué modifica específicamente la 1480. Tan, 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 tan.
No, no hace ninguna modificación a la 1480, más bien hace referencia a la 1480, o sea que no hay problema con ningún cambio normativo. Pero en general, la ley 1480, ¿qué tiene? Primero, su objeto es hablar del Estatuto del Consumidor. ¿Qué es el Estatuto del Consumidor? Básicamente los derechos que tienes tú como consumidor y a los cuales tú debes entender que los usuarios con los cuales tú trates, básicamente, con los usuarios que tú trates, deberás respetar esos derechos. Por ejemplo, por aquí debe decir igualdad, igual. Listo. Mira esto que dice en particular. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un producto sale defectuoso? Cuando un producto sale defectuoso se aplica la política de garantía. Resulta que con la política de garantía establece lo siguiente, que hay básicamente un término de 15 días hábiles que por parte del fabricante, desde el momento de su recepción, tendrá básicamente para darle solución a la novedad o a la inquietud que esté presentando. Ejemplo, yo llevo un teléfono porque no me está funcionando la batería o se me está recalentando. Lo llevo, lo recibo y empiezo el trámite de garantía. Las compañías que venden el teléfono, ejemplo claro, Movistar, Tigo, en algún tiempo estuvieron manejando centros de servicio propios, centros de servicios propios. Entonces le decían a uno, no, puede ir a tal dirección y ahí le hacen la revisión de manera inmediata. Sin embargo, la sugerencia últimamente ha sido que directamente el fabricante sea el que haga las veces de la reparación. Cuando digo el fabricante, es el dueño, es digamos que el nombre o la marca de tu celular. Entonces el tuyo es un Samsung, entonces es el fabricante de Samsung. Pero eso no implica que tenga que ir hasta donde sea la planta de producción, llámese Japón, China, Estados Unidos, etcétera. No, sino que deben haber unos centros de servicios, es decir, un espacio tecnológico especializado, avalado y que haga las veces de representante de la marca para que el teléfono, pues, digamos, haga su revisión. Para ello tienen 15 días hábiles. Una vez pase ese tiempo, el teléfono vuelve, el usuario lo recibe, lo manipula y si se da cuenta que el error persiste, volverá a enviarse al centro de servicios como política de garantía. O sea, se puede volver a enviar. Cuando el error persista, es decir, lo envían al centro de servicios, aparentemente hacen una revisión, vuelven y te lo entregan, pero el error persiste, es decir, es la tercera vez que tú identificas el error. En ese caso, el fabricante o la empresa está en la obligación de entregarte a ti un producto con igual o mejores condiciones que el que se te vendió. Entonces tú compraste un celular, ejemplo, compraste un, qué sé yo, se me viene a la mente un Samsung A20 y te estuvo fallando la batería del Samsung A20, lo enviaste, te lo devolvieron, tú lo usaste pero notas que la falla se replica, vuelve y se envía, vuelve y lo recibes y la falla se replica. Ahí en ese momento ya tienes tú el derecho, porque es la tercera vez que tú identificas la falla, de que se te cambie el producto a ti. ¿Por qué razón? Porque en este caso el Estatuto del Consumidor consigna algo como las partes, insumos, accesorios o componentes adheridos a los bienes inmuebles o muebles, también implica que deban ser cambiados por efectividad de garantía, podrán ser de igual o mejor calidad. Sin embargo, no necesariamente idénticos a los originalmente instalados. Entonces, en definitiva, la batería no funciona. Entonces, te pueden decir, no, entonces, si la batería no funciona y eso afecta al resto de componentes, cambiarle por otra batería va a seguir generando el mismo problema, vamos a enviarle otro teléfono. Puede ser el mismo A20 con otro color, con otra forma, etcétera, el mismo teléfono o un celular de mayor gama, una 30, etcétera. ¿Sí es más o menos claro hasta ahí, Tatiana? Sí, señor.
Listo. Todos esos derechos del Estatuto del Consumidor están aquí en lo que llaman Ley 1480 del 2011. Estos son los derechos que tenemos nosotros como consumidores. Profe, una consulta, bueno, es solo un ejemplo. Dime. Solo quiero saber si estoy en lo correcto o no. Por ejemplo, dado el caso, se vendió una sala cubo, pequeña, mini. Esta sala se vendió en promoción, pero se le dio también una garantía de más o menos 2 años. El cliente se lo lleva, qué sé yo, se lo lleva y dura aquí 12 días con este producto. Y resulta que en este producto uno de los sofás tiene las costuras, digamos, un poco, no descosidas, pero sí como a punto de descoserse, por ejemplo. El cliente viene a reclamar, obviamente por esto. Si ya existe, si el producto se vendió en promoción, se supone los productos en promoción ya no tienen devolución, ¿sí? No tienen garantía. Pero aún estando en promoción se le dio una garantía de, no sé, bueno, 2 años, como había hecho ahorita en la suposición. Aún así, la empresa o entidad tiene que hacerse cargo de esa garantía, ¿sí? Todos los productos en general primero deben tener, inclusive los de promoción, deben tener garantía. Todos, así sea un día. ¿Qué pasa? Cuando tú vendes ese producto en promoción, tú debes estipular cuánto es la política de garantía y las condiciones. Por ejemplo, la garantía del producto es de, qué sé yo, 3 meses, pero no se incluye lo que son temas de costuras. O sea, un ejemplo, por la costura no se puede, sí, no se puede dar garantía. O por ejemplo con los teléfonos, ¿qué ocurre? Ya le doy la palabra a Duan. ¿Qué pasa con los teléfonos? La garantía va sobre el hardware, que es la parte física, la pantalla, el micrófono, la batería, la cámara, pero no sobre el software, porque hay cosas que tú no puedes básicamente manipular. Por ejemplo, no es que el celular se me volvió loco y no me quiere funcionar. Y uno va y revisa y el tema es de virus. Entonces la persona entraba contenido indeseado, etcétera, y eso le llenó el celular de virus. Eso no entra dentro de la garantía. Me pasaba mucho a mí con los computadores, ya le doy la palabra a Duván nuevamente. Los niños, uno vendía el computador y es que el computador se puso lento, no servía, eso es malo, y uno miraba y los niños tenían instalados un montón de juegos. Eso no entra dentro de la garantía porque hace parte de la función natural que tiene el producto. Ejemplo, no, es que una garantía porque ya el mueble se puso de color, se puso sucio, no porque eso va dentro de la naturaleza del uso del producto. Le doy la palabra a Duván y ya te continúo contigo, Tatiana. La garantía depende, las que tienen de pronto promoción, tiene su garantía, en algunas empresas tienen su mes, ¿no? Pero, digamos, si se pasa del mes o del tiempo estimulado, la garantía de ese producto ya no va a ser del mismo precio, sino del precio que ya tiene ahorita. Digamos, si tenía un 20% de descuento y ella vino el otro mes y lo va a cambiar por otro producto, ya no se le puede tener el mismo precio que tenía antes, sino tiene que dar el excedente para los que tienen promoción o descuentos. Exactamente, eso también aplica. Entonces, y se pasa más del tiempo de garantía, ¿sí? Es lo que entendí. No tanto eso. Imagínate lo siguiente. Resulta que a mí me pasó eso. Los computadores tienen garantía de 1 año. ¿Qué pasa? Al término de, digamos que hoy el computador lo compraron a 1.300.000. Entonces,
el valor por el cual se asegura la garantía es de 1.300.000. Resulta que a los 3 meses la persona viene y no, que es que el computador no sirve y se envía al centro de servicios. El centro de servicios dice, sí, definitivamente el computador tiene un fallo de fábrica que de hecho reparándolo va a persistir. Entonces lo mejor es otorgarles a ustedes lo que ellos llaman una nota, en este caso débito, nota débito. Esa nota débito es el valor del producto queda a favor del cliente. Es decir, él lo compró por 1.300.000 y queda a favor del cliente. Entonces el cliente dice, ah, bueno, listo, entonces me voy a llevar, hay otro exhibido en vitrina igualito, idéntico, con las características, y dice, no, me llevo este. Pero resulta que como han pasado 3 meses, ya no vale 1.300.000, sino vale 1.400.000. Entonces uno le dice, le hace la aclaración a la persona. El producto ha aumentado de precio. Pero ¿cómo así si es el mismo computador? Él tiene 2 opciones. Toma el 1.300.000 o paga el excedente y se lleva otro. ¿Sí me hice entender? Ya entendí. Sí, profe. Eso sí es natural. Si los precios han aumentado, no se le puede sostener el mismo precio a la persona. Se le sostiene el precio para devolución del valor que él adquirió. Ejemplo, lo que decía Duván era, lo compró con un 20% de descuento y pasan 4 meses y ya el descuento no existe. Se le paga es solamente por lo que él compró. No se le paga por la totalidad de lo que diga hoy en día. ¿Sí es claro? Sí, señor. Gracias. Listo. Entonces, yo te estaba diciendo, aquí en el Estatuto del Consumidor están todos en general, toda la normativa que uno debería, esta es una norma que digamos uno debería leer y digamos comprender por la importancia que tiene, ya que todos nosotros vivimos de, pues básicamente del tema de comprar en general. Ahí nos hablan de los tiempos de devolución, nos hablan de que hay algo que llaman Liga del Consumidor. Esa Liga del Consumidor es como la pequeña entidad que hay a nivel, digamos, local, que es la que primeramente a veces uno se remite a la Liga del Consumidor. Ellos adelantan el proceso con la superintendencia y para que haya una respuesta, digamos, favorable para las dos partes, tanto para el comprador como para el vendedor. Y en últimas, pues se coloca la queja directamente con la Superintendencia de Industria y Comercio. Y eso ya lo que implica es que pueden multar, sancionar a la empresa por no dar garantía, por prácticas desleales, etc. Duan. También tienes que mirar ahí los precios, súper importantísimo. Los precios que pongas, por lo menos a mí me pasaba mucho. Bueno, no a mí, sino a mis compañeros, porque yo sí precavía eso, era de que los precios que colocaban en las prendas o de pronto en computadores, digamos, el computador está en 1.500.000, pero ahí dice 1.000.000. Hay clientes que dicen, bueno, yo lo dejo pasar, pero hay clientes que no lo dejan pasar y dicen, no, yo lo voy a comprar al precio que aparece. Y por norma tiene que darle el precio que aparece prácticamente. O sea, se apegan al precio. Exactamente, porque si no se considera publicidad engañosa. El precio que tú publiques, así te hayas equivocado, y si alguien lo ve y demuestra el precio, ese es el precio que se le tiene que sostener a la persona. Eso es lo que llaman después, fe de, no sé si has escuchado el término fe de ratas. No de ratas, sí, sino fe de ratas. Hace poquito pasó algo, por ejemplo, con Colsubsidio. Colsubsidio sacó se me escapa en este momento el nombre. Esto que le entregan a uno no son volantes, sino donde está la información de sus promociones. Bueno, se me escapó el nombre. ¿Folletos? Sí, algo así como unos folletos, como lo que entregan uno en papel periódico, que uno ve, me perdonarán, pero no me acuerdo el nombre. Sí, son como folletos y eso, donde están todos los precios que ellos publican de promoción. Ellos colocaron una promoción que era del 1 de abril al 30 de abril.
y resulta que fue un error de impresión. O bueno, fue más que un error de impresión, fue un error del quien hizo la publicidad, porque la promoción iba del 1 de abril al 6 de abril. Y como las publicaciones ellos lo hacen, los envían por mensajes, o sea, los envían a los teléfonos de los afiliados, los colocan en su página web, lo colocan en su página de Facebook, lo colocan ¿en qué? En sus establecimientos. A ellos les toca generar un documento aclaratorio que se llama fe de erratas, fe de errores, que básicamente dice, aclarándole a la comunidad en general que la promoción que se había lanzado no era la adecuada. Sin embargo, ellos no pueden, digamos, un ejemplo, pusieron del 1 al 31 y eso lo publicaron, ese error se dieron cuenta 6 días después, en el 6 de abril. Ellos lo colocan el 6 de abril el aviso diciendo fe de ratas, por la cual se aclara que las promociones del 1 al 30 de abril solamente aplican del 1 al 6, o sea, tienen que incluir ese día porque no la pueden cortar de tacazo. Tienen que publicarla ese día y el siguiente día ya no aplica, pero tiene que dejarse ese aviso que aclare y notifique que se han equivocado y se tiene que dejar por lo menos por el término hasta donde vaya la promoción en primera instancia. Si la promoción iba del 1 al 30, el aviso tiene que estar desde el 6 hasta el 30, porque no falta que alguien venga el 21, el 22, el 23, el 24, el 25 a hacer uso de la promoción. Y si uno no demuestra que uno habló de la fe de ratas, suena como a ratas, pero de la fe de erratas, el usuario podrá tener la disposición de pagar lo que diga la promoción. Por eso hay la importancia del tema de los precios. Si hay un error en el precio, hay que hacer la claridad sobre el precio. ¿Sí es claro? Sí, señor. Y por ese error, bueno, por ejemplo, si fuera pues en una venta. En una llamada. O en una llamada, sí, por ejemplo. ¿Eso acarrearía también una sanción para quien cometió el error o la entidad? Sí, totalmente. Ahí te dan dos opciones. Si tú le das un precio al usuario y digamos, una cosa es que te equivoques naturalmente. El valor del producto es de 180,000. Perdón, hago la aclaración. 190,000 porque se actualizó. Eso es natural. Pero si tú vives diciendo toda la conversación son 180,000. Sí, señor, son 180,000. Y tú dejas hasta en constancia que son 180,000. Y te equivocaste y no eran 180, sino eran 220,000. Pues ahí hay dos opciones. O bueno, lo más natural que es, el precio se le sostiene al cliente, ya le dijo. Y tú como colaborador, pues tienes que asumir la diferencia. Ok. Los 40,000. O sea, pagar el excedente. Porque si tú dices, no, es que no, pues no pago, pues implica un despido para ti o no se le puede decir al cliente, no, es que no, ya al cliente se le dijo 180 y sobre eso se estipuló el negocio, son 180. Okay. Entonces el cliente está en total libertad de hacer lo que decía Duan, pues demandar porque pues ese fue el precio que se publicó y que se consagró. Pues ahí prácticamente no la pueden echar, pero sí le pueden hacer como llenar unos formatos como que no, mira, llamado de atención, llamado de atención o no te lo van a sacar de nómina porque prácticamente es ilegal, pero hay algunas empresas que sí lo hacen, por lo menos en mi caso, cuando trabajaba en Colombia, ellos nos sacaban, digamos, si una chaqueta costaba 1.500.000 y el cliente peleó porque la chaqueta vio que estaba en 1.000.000, pues a nosotros nos sacaban del personal o a uno solo, nos sacaban los 500,000 pesos de nómina, que prácticamente es ilegal. Pero igualmente a ellos les valía porque pues es una empresa extranjera. Pues el tema para no hacerlo ilegal es no hacer el descuento directo, sino se hace es un vale, que prácticamente es como un recibo de caja, en el cual lo que se estipula es que tú has hecho como una especie de compra. Entonces te llaman de tesorería y tesorería dices, bueno, pues tuviste un error, lo que vamos a hacer es un vale, un documento, como una letra de cambio, no es una letra de cambio, hago la aclaración, pero de pronto como para tenerlo más en cuenta.
Es un recibo en donde dice pago por diferencia de tal cosa, demostrando que el error es evidentemente pues tuyo. Si el error pues no es tuyo, sino es de generalizado de la empresa, pues a ti no tienen que cobrarte nada. Ok, ok. Profe, una pregunta. Bueno, digamos en trabajos informales, por ejemplo, en caso de barbería, los trabajadores pueden hacer ese tipo, bueno, lo aclaro con el mismo término, vales, pero en estos tipos de negocios los vales son sacar excedentes de lo que ya trabajaron antes de la fecha de pago. ¿Eso se hace también en empresas y demás entidades o no? ¿Es solo el día en el que te pagan y ya está? ¿O se puede hacer en caso de emergencia o algo así? ¿O no? Simplemente... Cuando tú dices excedentes es que, digamos, hay un salario base y te dan una, no sé, trabajas horas extras o algo así y tú quieres sacar el valor de las horas extras antes de que te paguen, ¿es lo que tú me dices? Algo así parecido. Por ejemplo, digamos, bueno, en caso de barbería, a mí me pagan, por ejemplo, el mínimo, ¿sí? Sí. Pero yo necesito, no sé, para comprar algo el día de hoy. O, por ejemplo, yo no pude comprar algo, necesito comprar almuerzo o alguna cosa y saco un excedente, por ejemplo, 50,000 pesos o, no sé, o un poco más, de que no pase, no sobrepase, pues, el valor de mi salario, obviamente, antes de la fecha de pago. Si la empresa lo permite, sí puedes. Si no, no. Eso depende de la flexibilidad que tenga la empresa. Yo he trabajado en empresas así, como tú lo planteas, que uno puede sacar hasta cierto monto. Puede sacar mercado también hasta cierto monto, pero depende de la empresa. Esas son políticas que hace la empresa. Y a veces son temas de fechas. Y a veces te dejan a ti como, en esos casos, más que un vale, te generan como un pagaré. Y en ese caso, pues digamos, tú renuncias, pues el pagaré se hace efectivo a través de tu liquidación. Ok, muchas gracias, profe. Dale, entonces yo te estaba comentando de la 1480 del 2011, que esa es, en general, esa es un poquito larga a comparación de la de Habeas Data. Tiene alrededor de 84 artículos, pero pues es buena conocerla. Pues de pronto lo que yo te invito o los invito pues en general es como a conocerla, no es que vaya a dejar una actividad al respecto, sino que tengan en cuenta que aquí en la 1480 del 2011 están sus derechos como consumidores y son los derechos que en ningún momento pueden ustedes vulnerarles a los consumidores igualmente. Bueno, entonces una pregunta, ¿tú llamaste a lista? No, yo no llamo a lista porque yo tengo una aplicación que me verifica a mí el tiempo de duración y la participación. Entonces, una vez yo cierre la llamada, pues entonces yo verifico eso y cargo. Por eso yo no hago llamado a lista. Entonces, pues en ese orden de ideas, no sé si Tatiana tienes alguna otra inquietud. Creo que tienes No, pues no, hasta el momento no. Listo. Entonces, de nuevo, mi invitación es a que terminen pues con sus actividades. Creo que ya nos vemos hasta la próxima semana porque creo que mañana no tengo agendado con ustedes ni con otro grupo. Y pues agradecerles de verdad su participación y todas las contribuciones que ustedes hacen. A veces lo que está, digamos, en el papel no se entiende sino hasta que vemos situaciones reales y basados pues como en la experiencia y pues gracias ahí a Duván por los comentarios. Entonces, no siendo mal, les agradezco nuevamente el día de hoy y nos vemos en una próxima ocasión. Listo, muchísimas gracias. Profe, gracias. Hasta luego. Vale, perfecto. Hasta luego, que esté muy bien. Feliz tarde para todos, feliz almuerzo.
Y muchas gracias por la ayuda y la aclaración de todas mis dudas. Hasta luego. Hasta luego.